5 empresas estatales chinas planean abandonar la bolsa de valores de Nueva York tan pronto como en septiembre. Friends, si quieres conocer cuáles son estas empresas, cuál es el motivo por el cual quieren dejar de cotizar en la bolsa de valores y a dónde piensan irse, bueno, para eso debe ver este video, que es el episodio del TradingView número 196, increíble. Además te compartiré todos mis escenarios para esta semana que comienza en el mercado tanto de futuros, el oro, el petróleo y las principales criptomonedas. Así que empezamos este video, el TradingView. Bienvenidos, soy Dani Pérez, cofundador de MDC. Somos una mesa de dinero privada que busca formar el mejor talento para que se incorporen a estar y hacer trading con nosotros. Si te gusta el contenido que estoy compartiendo, me puedes seguir en mis redes sociales personales, sobre todo en YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok, y en todos aparezco como @DaniPérezTrader. Bueno, friend, las siguientes empresas estatales son las que planean irse de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Primero están dos empresas petroleras como PetroChina y Sinopec. Luego está Shanghai Petrochemical, que es una subsidiaria de la misma Sinopec. Además está Chalco, que es una productora de aluminio. Y por último, una empresa de seguros que se llama China Life Insurance. Escucha bien este dato. El tamaño de capitalización bursátil de estas empresas justas es de nada más y nada menos 320.000 millones de dólares. Para que tengas una idea de la enormidad del tamaño de la suma de estas empresas, eso puede ser una cifra cercana al Producto Interno Bruto reportado en el año 2021 de países, por ejemplo, como Colombia, como Rumanía, como Finlandia, incluso cercano al número de Chile. ¿Y por qué de esta decisión? Bueno, todo se remonta a las nuevas normativas de transparencia que se colocaron los reguladores de la Bolsa de Valores de Estados Unidos por allá por el año 2021, donde las empresas tienen un plazo de 3 años a partir del 2021 para presentar durante 3 años consecutivos sus auditorías a estos reguladores de los Estados Unidos. Es interesante porque escucha bien este dato. Más de un centenar de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos no están cumpliendo con esta ley. Pero en el caso de estas 5 empresas chinas estatales, no están dispuestos a realizar estas auditorías y darle acceso, sí, a sus libros de registro, a sus informaciones, alegando que por motivos y problemas de seguridad nacional no necesitan mostrar esa información. Y claro, todo esto se exacerba justo en este momento debido a las altas tensiones que hay geopolíticas entre ambos países que se han dado en los últimos días entre el gobierno de China principalmente y el gobierno de los Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Quien ya sabes, Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Ahora es importante destacar que están existiendo negociaciones entre ambas partes, entre ambos gobiernos. Sin embargo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, parece inminente la salida de estas empresas de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Además, esa es la razón principal que te acabo de escribir, pero también alegan que hay muy poco volumen de contratación y que cotizar en los Estados Unidos es muy costoso y burocrático para ellos. Ahora, mira qué interesante. Las empresas chinas que quieren seguir cotizando fuera de sus fronteras, ya hay negociaciones sobre que puedan empezar a cotizar en la Bolsa de Valores de Europa, específicamente en los centros financieros de países como Suiza, como Alemania, donde las tensiones geopolíticas son mucho más leves y las exigencias también son más ligeras. Tenemos también que destacar es que los entes reguladores del gobierno de los Estados Unidos han dicho que de igual manera estas empresas, así se vayan de la bolsa de valores, deben presentar su auditoría de al menos el último año. Vamos a ver si esto realmente sucede. Por el momento, la pregunta importante es ¿qué pasará con las empresas privadas? Bueno, eso está por verse porque será interesante cómo actuará el gobierno de China con respecto a este punto. Además, muchos de los problemas que han tenido estas empresas privadas, como por ejemplo Alibaba, es que justamente tiene problemas con su gobierno en China y con el gobierno en los Estados Unidos. Definitivamente no son los mejores momentos para ser inversionistas de este tipo de empresas en China. Parece que el desencantamiento del inversor estadounidense ha sido muy evidente y entre ellos yo me incluyo. Porque es que, insisto, estas empresas privadas están entre la espada y la pared entre ambos gobiernos y es muy complicado gestionar de esa manera. Pues si te parece, pasemos a las gráficas. Te voy a compartir mis escenarios para esta semana en los mercados. Bueno, cerramos la semana en rojo. Definitivamente el viernes fue un día bastante negativo, sobre todo para las tecnológicas. Y eso es interesante porque, por ejemplo, el índice de rendimiento el rendimiento de los bonos del Tesoro al 10 años el viernes se dispararon de manera importante. Y es que obviamente
todo lo que tiene que ver con la publicación de la minuta, lo que decía la minuta, el FOMC de la Reserva Federal, que es al final el organismo que dicta las políticas monetarias de los Estados Unidos, tarda un poco digerirse. Acuérdense que esa minuta era de la reunión que hubo el mes pasado con respecto a lo que están pensando sobre la inflación, a lo que están pensando en las subidas de las tasas. E incluso en los últimos días de esta semana también habló la presidenta de la Fed de San Luis, James Bullard, que digamos el presidente también en ese momento o en este momento es miembro votante actual del Comité Federal del Mercado Abierto, del FOMC, y dijo en una entrevista al Wall Street Journal que se inclina por subir las tasas de interés en septiembre a 75 puntos básicos. Recordemos que se estaba rumorando que ya iba a bajar esa presión de subir las tasas de interés a ese nivel. Se estaba hablando de 25, 50 puntos básicos, no como en junio o en julio que fueron 75. Y creo que eso puso nervioso al mercado el viernes y hizo que instrumentos como este tuvieran un salto importante, y en el caso de las acciones, sobre todo las tecnológicas, bajaran también de manera importante. Sin embargo, a nivel de la semana, si te fijas aquí, fueron resultados bastante mixtos. Todo lo que tiene que ver con la parte de ventas al detalle realmente tuvo unos resultados excepcionales. Eso creo que salvó la semana de alguna manera. Y también el sector de oil and gas o el sector de energía también se vio bastante beneficiado. Si vemos, digamos, el índice del SP500, nos damos cuenta que el mercado rebotó claramente en la línea 200. La línea 200 es una zona de resistencia y de soporte muy importante. En este caso es una resistencia clara después del mercado de estar subiendo prácticamente desde un poco después de mediados de junio. El mercado baja de manera importante, pero apenas son 2 días. Todavía veo esto un retroceso para mayor continuación, pero es interesante que haya reaccionado en la línea 200 porque eso significa que está cumpliendo también patrones técnicos. Vamos a ver qué pasa a principios de esta semana. Si vemos una gráfica un poquito más detallada, nos podemos dar cuenta que el mercado, después de esa subida que tuvimos aproximadamente desde el 9 de agosto, el mercado está justamente en el 50% de Fibonacci, y ahí vamos a ver si el mercado continúa alcista o no lo hace, porque para mí es la última frontera de que el mercado luego quiera volver a testear el precio de 4.120. Lo puede venir haciendo con bastante fuerza, y eso lo vamos a ver sobre todo a principios de semana. En el caso del NQ también tenemos un retroceso un poco más fuerte. Como les decía, las tecnológicas sufrieron más. En el caso del NQ no llegó a la línea 200. Sin embargo, va a ser muy interesante lo que vaya a pasar a principios de semana. Si vemos una gráfica un poquito más detallada, logramos pasar la línea de tendencia importante que teníamos hacia la alza y justamente llegamos a la zona de soporte, y de ahí el mercado espera. Si el mercado logra pasar esa zona de soporte, podríamos estar llegando a los 12.875. Friends, si te interesa aprender day trading, tal cual como lo hacemos nosotros en el mercado de futuros, te voy a dejar aquí abajo en el link de la descripción un curso introductorio gratuito que tiene 4 horas de información de altísimo valor, donde vas a poder ver cómo es que nosotros hacemos para invertir cuando el mercado sube o cuando el mercado baja. No importa, al final lo que nos importa es que se mueva, que haya una dirección clara. Así que si quieres aprender eso, aquí abajo, insisto, te estoy dejando la descripción, o aquí está el correo electrónico al cual nos puedes escribir. Lo único que tienes que hacer en ese link es simplemente dejar tus datos, y de una vez vas a tener acceso a ese curso introductorio tan interesante. Y vas a poder identificar fácilmente oportunidades de inversión y diversificar tu portafolio. Así que, friend, nos vemos allá adentro, e insisto, escríbenos aquí al correo. Ahora, si venimos al índice que mide la volatilidad, al VIX, nos podemos dar cuenta de varias cosas. Primero, que el mercado, luego de pasar este soporte, el mercado pareciera que va enfilado a llegar al 16, y eso es muy bueno para las acciones. Eso significa que las acciones deberían seguir subiendo. A pesar de que el viernes hayamos tenido un dato o un VIX, digamos, hacia arriba, que significa que obviamente debería o tener una correlación negativa con respecto a las acciones y las acciones bajar, eso fue lo que pasa. Sin embargo, todavía eso pudiera ser un retroceso para mayor continuación bajista, y eso pudiera contribuir al escenario de que las acciones deberían seguir subiendo. Ahora, si te fijas en las noticias, recordemos que esta semana que acaba de terminar tuvimos realmente noticias importantes, sobre todo desde el punto de vista de ventas al detalle. Tuvimos números bastante buenos desde el punto de vista de datos económicos. Las solicitudes de subsidio por desempleo realmente fueron bastante buenas versus lo esperado. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. En la parte de
de las ventas de las viviendas existentes. Tuvimos un dato por debajo de lo esperado. Recuerde que este ha sido uno de los sectores más golpeados con todo el tema de la subida de tasas. Y la semana que viene vamos a estar cargados de demasiadas noticias importantes. Fíjese que vamos a tener el martes todo lo que tiene que ver con el New Home Sale, que es todo lo que tiene que ver con viviendas nuevas. Vamos a ver cómo van esos datos. Vamos a tener también todo lo que tiene que ver con los bienes durables, los bienes duraderos. Vamos a tener datos importantes sobre eso. Vamos a tener nuevamente datos de vivienda el día miércoles. El jueves vamos a tener, como siempre, la solicitud de subsidio por desempleo. Vamos a tener nuevamente el dato del Producto Interno Bruto, a ver si hay alguna variación con el anterior publicado. Y también a partir del jueves empieza el Jackson Hole Symposium, que recordemos es un evento muy importante que reúne generalmente a las personalidades del mundo económico y financiero más destacado, incluso primeros ministros, o quiero decir ministros de finanzas de muchísimos países. Va a hablar el día viernes Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, a las 10 de la mañana en plena operativa. Así que hay que estar muy atentos a lo que vaya a decir ahí para ver qué datos suelta con respecto al próximo aumento de tasas y las próximas acciones de la Reserva Federal, que en este momento, decía, pusieron un poco el mercado un poco nervioso, sobre todo después de la minuta y después de que se analizó un poco más a profundidad. Ahora, si pasamos a las criptomonedas, nos podemos dar cuenta que en el caso del Bitcoin lo sobrepasa un soporte muy importante y cae con fuerza. Sin embargo, insisto, creo que esto es algo que mientras pueda llegar a mi precio de 19.421, creo que nuevamente se abren oportunidades de compra importantes. Recuérdate que estos instrumentos de criptomonedas que te voy a describir, tanto Bitcoin como Ethereum como ADA, sigo pensando a mediano o largo plazo de manera alcista como mi escenario más probable. Ahora puede bajar a 19.421 y esto es algo importante. Incluso puede seguir bajando a 12.475, donde en mi caso se vuelven a activar órdenes de compra. En el caso de Ethereum también logra pasar el soporte de manera importante, pero el precio clave va a ser alrededor de 1.520, así que hay que estar muy prevenidos porque de ahí estoy esperando que entren compradores y pueda venir un rebote. En el caso de que no se dé, cuidado entonces si pudiéramos llegar no solamente a 2.280, sino cuidados a la área de los 1.100. Hay que estar muy prevenidos. Cardano también logra llegar justamente otra vez a mi zona de soporte. Llegó sumamente rápido, estamos en 0.45. Si logra pasar más o menos el precio de 0.39, pudiéramos estar llegando a 0.17 y ahí nuevamente se activarían nuevas zonas de compra. Sin embargo, pienso que esto puede ser simplemente un momento de buenas oportunidades. Vamos a estar súper prevenidos porque en el caso de que eso se dé, creo que puede venir nuevamente un poco más de pánico. Sin embargo, veo que los movimientos que hemos tenido últimamente han sido bastante interesantes, bastante claves, y creo que tenemos zonas clarísimas donde el mercado va a tener soporte y que si lo rompe tenemos que tener un plan claro, y de eso se trata, que pueda hacer escenarios en todo sentido. En el caso del oro, fíjense que prácticamente rompe el área del 50% que estaba esperando. Para mí era importante que reaccionara ya hacia arriba, no lo hace, así que cuidado y pudiéramos estar teniendo nuevamente un retroceso del oro hasta el área de los 1.675, que en mi caso nuevamente se activan órdenes de compra de manera importante. Ahora, es muy interesante el movimiento que está teniendo el oro. Se está comportando de una manera, si te fijas, un poquito clara según el ritmo, y pudiéramos decir entonces que ya al pasar el 50% esto pareciera ser un retroceso un poco más profundo para mayor continuación. En el caso del petróleo, interesante lo que ha estado haciendo. Fíjense que después de pasar el soporte no ha logrado hacer lo que ha hecho durante todo este canal, y es tocar este soporte diagonal. Vamos a ver qué pasa porque no lo toca ninguna de las dos veces. Vamos a ver si simplemente esto va a ser un falso rompimiento o no. El precio del petróleo ha venido cayendo en los últimos días, sobre todo por todo el tema del posible acuerdo nuclear con Irán. Así que vamos a estar súper atentos a ese punto porque
aquí ya cambia un poco el sentido del mercado, pero tampoco lo hace con muchísima fuerza. Así que tenemos que estar prevenidos. Bueno, Frank, ¿qué opinas de la decisión del posible abandono de las empresas chinas de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos? Quiero leer aquí abajo tus comentarios. Me gustaría saber qué opinas y sobre todo que aportemos a la comunidad. Si te gustó el contenido de este video, espero tu buen like y además espero que lo compartas con ese grupo de amigos con los que hables de estos temas tan interesantes geopolíticos y de inversión. Y si te interesa el contenido que estoy publicando, me puedes seguir tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok, y en todas esas redes aparezco como @DaniPerezTrader. Frank, hemos llegado al final de este episodio número 196 del TradingView. Te mando un abrazo, te deseo buena inversión y buen trading. Nos vemos en los mercados. Abrazo grande. Bye.